Hay una máxima de la humanidad que dice que de la nada nada viene y a la nada nada va. Todos los procesos del ser humano tienen un inicio, ¿no? Que es relativamente la ignorancia. La ignorancia crea la inconsciencia. La inconsciencia crea la necesidad. La necesidad crea la dependencia. La dependencia crea la esclavitud. La esclavitud crea la explotación. La explotación crea la injusticia. La injusticia crea la violencia. La violencia crea el caos. Y en el caos está la llave del nuevo orden. No existe otro atajo. Por eso Bill nos denominó hijos del caos, ¿no? Tenemos que vivir el caos. Eso de que ahórrate años, ¿de quién se los ahorró? Nadie se los ahorró. Nadie. El programa no es preventivo, en realidad no es preventivo, porque en realidad tenemos que vivir el caos, ¿no? Desde muy niños tenemos esa relativa beligeración. A un niño dile que no toque un contacto de la luz y lo va a tocar, ¿no? Pero de ahí va a aprender que no debo volver a hacerlo. Y así es la vida. Cuando empezamos a entender realmente el corazón relativamente de la sobriedad que menciona el tema de la reflexión de hoy, hay un seguimiento, ¿no? Menciona los 3 enemigos de la recuperación, que son, uno de los principales es la pereza, la apatía y la postergación. Postergación es que tú lo dejas para después, ¿no? Tan lo dejas para después que a veces pasaron 30 o 40 años y no te diste cuenta que lo dejaste para después. Dice los principios espirituales para lograr la sobriedad. Es persistencia, buena voluntad y receptividad. Receptividad, padrino, ¿qué es receptividad? Miren, compañeros, el primer valor terapéutico de los 12 pasos es percepción, porque no tienes receptividad, no te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor, no te das cuenta. No tienes percepción de la realidad. Y eso se ve mucho, ¿no? La procrastinación relativamente es la postergación, que dejamos todo para después, todo. Buscamos lo placentero, lo que es compromiso, no, le rehuimos y mejor nos vamos al grupo. Y los 3 valores para mantener la sobriedad es fe, persistencia y lealtad a principios espirituales. Y ahí ya no nos gustó. Es algo que en realidad, pues, el concepto de la fe tiene un significado real en el ámbito de la espiritualidad. Significa acción con confianza, no es creer, no. Eso lo inventó la religión para mantenerte creyente, ¿no? Porque las religiones y los políticos no quieren creadores, quieren creyentes. Y me digan cuando te hablan de fe ciega, ¿no? Como mencionaba el que nos daba las recetas de cocina, que fe ciega y que fe ciega. Dicen, no, permíteme, ese es el peor error del ser humano, ¿no? Porque Dios nos dio precisamente la facultad de elección, no es simplemente creer. Cuando logramos un proceso y que ya lo trascendimos, el concepto del programa es esencia, presencia y trascendencia. Todo es trascender, ¿no? ¿Qué voy a trascender hoy? ¿Qué defectos estoy viendo en ustedes que quiero trascender, no? Y ahí es donde es meramente a qué venimos un grupo. A un grupo, compañeros, se viene a ver tu estancamiento, a ver tu crecimiento o a ver tu retroceso. Así es. A cualquier grupo, no meramente en cualquiera, porque hay grupos donde ves que estás en las nubes, no estás en el suelo, con muchos pinches muertos, hasta se ven sopilotes afuera del grupo que dices tú, para mí que no hay mucho que escoger ahí, pero ahí ves la trascendencia, porque sí es cierto, nosotros aprendemos de los malos ejemplos, ¿no? Y vemos que hay grupos que están pues muertos y enterrados en todos los aspectos, que en realidad el contenido del grupo pues no son los miembros, hay una esencia que se respira, que se transmite. Mucha gente que ha venido a este grupo siente, ¿no? Esa esencia.
esa esencia divina que todo lo impregna, ¿no? Y que puede impregnar un grupo, aunque no haya de responsabilidad. No, compañeros, eso es algo del ser humano. Dios no condiciona que haga responsabilidad para que esté en un grupo. La segunda tradición dice, se puede manifestar, pero no es seguro. No es seguro. ¿Qué tanto puedo entender yo el concepto del corazón de la sobriedad que menciona la reflexión? Nos está diciendo buena voluntad, sinceridad y una mente abierta. Compañeros, hay personas que su mente se cerró desde hace años, que vienen y dicen su historial de 8, 15 días cuando llegaron y han pasado 30, 40 años y nunca dicen lo de hoy. Hablar de lo de hoy no es hablar tu vida puteada ni decirles qué hice o qué voy a hacer, ¿no? No, es una remembranza, el resultado, ¿no? ¿Qué tanto es la sobriedad? Dice el libro de las tinieblas a la luz. ¿Cómo se logra la sobriedad? Y dice tajantemente, aprendiendo a fallar y practicando los 12 pasos, aprendiendo. Oiga, pero mi historia no, eso no es aprender, eso es hacerte pendejo con tu pinche historia madreada que no te dejó nada. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué aprendiste del drama de lo sucedido, no? ¿Qué aprendiste del caos? Cuando el mundo se te vino abajo, ¿no? ¿Qué te dejó esa enseñanza? Porque yo me gusta mucho aclarar que el segundo paso dice que es más difícil para los que tuvieron fe y la perdieron volverla a recuperar que para los que nunca la tuvieron. Eso también se refiere al dinero. Fíjense bien, en la mayoría de los grupos los que se quedaron son puros güeyes que nunca tuvieron dinero, ni tienen, ni tendrán. Son los que dicen que los ricos no saben para qué es el dinero, o que muchos ricos quisieran vivir en mi vida, o cosas así. Güey, pues nunca lo has tenido, ¿cómo vas a hablar de lo que nunca has tenido? Es muy difícil, casi imposible, compañeros, para las personas que han manejado grandes cantidades de dinero volver a tener una vida entre comillas normal, ¿no? Una cosa es admisión, otra cosa es aceptación y otra cosa es resignación. Usted está resignado, güey. Usted ya se resignó que hasta para valer madre valió madre. Y lo he intentado una y otra vez. A ver, platíquemelos de las unas y otras veces que creyó que ahora iba a ser diferente, ¿no? ¿Por qué nadie puede hablar realmente de lo que se siente cuando dices tú, pues ya tengo conocimiento, ya tengo el programa, dicen muchos, tengo un programa, ¿no? Y me digan los que dicen, gracias a ustedes que me enseñaron, no mames, no han aprendido, ellos te van a enseñar, güey. Un programa, si no han aprendido, ellos te van a enseñar. Porque una cosa es mantenimiento y otra cosa es crecimiento. Si tú solo quieres mantenerte sin beber, no ocupas ni de tu historial, ni de leer, ni de nada. No ocupas nada. ¿Y qué es la nada? Decía Chuy, muchos años todavía hasta la fecha dice, ¿qué es la nada? La nada es la ausencia del todo. ¿Y qué es el todo? Dios. ¿Tienes razón? Como cuando vas pateando piedritas con las manos en la bolsa, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Tienes razón. La ausencia del todo, güey. Cuando empieza realmente el contenido real de sobriedad, es control de la apetencia de todos los instintos, deseos y placeres. Control. La obsesión ahí va a quedar. Miren, en el libro de Bob Los Buenos Veteranos, el mismísimo doctor Bob dijo, la obsesión nunca desapareció. Él reconoció que nunca desapareció la obsesión. Lo que va a desaparecer se llama compulsión. La obsesión es normal. Oye, imagínate la cantidad de recuerdos que te trae el alcohol. Dice la canción de Vicente, las cosas más bonitas de mi vida las he pasado al lado del alcohol y de una dama. Ahí dice una dama, pero siempre había alcohol. Qué hermosos recuerdos te trae muy malos, pero la mayoría son mejores que malos, ¿no? Hasta las gradas de la locura y de la muerte. Es una gran verdad. Cuando empezamos a entender que el programa nos está haciendo la aclaración de la sobriedad, que lo menciona el mismo libro de las tinieblas a la luz, dice, si Dios quiere, así dice el último tema, el último capítulo de
lastimados a los... Si Dios quiere, ya nunca volveremos a tener problemas con el alcohol, pero vamos a tener un problema más fuerte, se llama sobriedad. Y ahí es donde ya dices, no todos le llegan a la sobriedad. Le llegaste a la abstinencia y te mantienes sin beber. Por eso nunca buscaste la sobriedad emocional, la próxima frontera. ¿Pero qué es la sobriedad emocional? Se le puede nombrar como sobriedad espiritual, porque una enfermedad emocional es una enfermedad espiritual. Y una enfermedad espiritual es una enfermedad emocional. 12 puntos, para ser exactos. Desde el siglo XIII, el gran Rumi los definía. ¿Qué es la madurez espiritual o sobriedad espiritual? Es dejar de tratar de cambiar a los demás y concretarte en cambiarte a ti mismo. ¿Conocen un maldito borracho asqueroso, infeliz, decrépito, zángano, irresponsable, que no quiera cambiar a los demás? Para bien o para mal, porque hay quien quiere cambiar para bien, pero quiere cambiar a los demás. Sí. La madurez espiritual es cuando aceptas a las personas tal y como son y no como quieres que sea. ¿Quién, hijos de su puta madre? Si hasta la vieja todo el pinche día la queremos cambiar. Y ella nosotros. ¿Quién quiere? Y me digan en un grupo. ¿Quién? ¿Quién no quiere cambiar a los demás? Dice el siguiente. La madurez espiritual es cuando reconoces que todos están acertados según su propia expectativa. Tú solamente quieres dejar de beber, es tu expectativa. ¿Quieres crecer espiritualmente? Es tu expectativa. Porque esa es la gran verdad. Cada quien tiene lo que quiere tener, compañeros. La madurez espiritual es cuando aprendes a dejar ir. Decía el libro anteriormente que el ser humano está diseñado para juntarse, jamás para separarse, ni siquiera de sus vicios, así lo decía. Porque tu vicio te va a acompañar toda tu vida. Porque así te programaste y te programaron, ¿no? En cuanto abres los ojos, ya valió madre, soy un maldito borracho asqueroso, infeliz que no puede beber. No, eso, compañeros, eso es cruel, ¿no? Dice el solo por hoy, el decálogo del gran Frank Crane. El primero, solo por hoy seré feliz. ¿Quién se levanta con esa mentalidad? Como ahorita que venía yo hasta boxeando con los pinches postes, bien a toda madre, ¿no? Que te sientes a toda madre. ¿Qué es la espiritualidad, padrino? Ahí les va, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es sentir el significado de la vida, conocer el apasionamiento de la existencia y subyugarte ante algo superior. ¿Qué es superior? Pues el alcohol, la droga, las perras malditas. Tanta cosa que tenemos que reconocer que nos tenemos que subyugar, ¿no? El dominio sobre y a través de la persona. La madurez espiritual es cuando en una relación ya no tienes expectativas, das por el placer de dar, sin esperar recibir nada a cambio. Ahí está la clave de la felicidad. Ahí está la clave. En la familia, en los hijos, en la sociedad, en todo. Como cuando abordas tribuna, ¿no? Da, sin esperar recibir ni elogios, ni alabanzas, ni nada. Da. Porque dice el doctor Jung que si tienes una virtud no significa que tienes algo, significa que puedes dar algo. Y muchos damos algo, ¿no? Asco, lástima o vergüenza, hijo de la chingada, pero damos algo. Dice, la madurez espiritual es cuando dejas de compararte con los demás. Siempre va a haber más pistolas que tú en cualquier aspecto, güey. La sobriedad emocional es cuando dejas de competir con los demás. La única competencia es contigo mismo. No más, no busques competir con nadie. Oye, hay cabrones feos, pobres, viejos, y tú andan de galanes. ¿Qué dices tú? No mames, güey. Ya pasó esa pinche etapa de tu vida y no has tenido percepción de la realidad. La madurez espiritual es cuando reconoces que todo lo que haces lo haces por tu propia paz. Porque el único que tiene paz puede vivir en paz. No lo hagas por nadie, güey. Todo lo que haces en toda tu vida lo haces por ti.
La madurez espiritual es cuando reconoces la diferencia entre un deseo y una necesidad. Un deseo nunca se va a cumplir. Una necesidad sí. Ah, cabrón, ¿y eso cómo está, padrino? Sí, los seres humanos hemos hecho de Dios un genio de la lámpara maravillosa. Le pides deseos. No mames, Dios sabe lo que necesitas, no lo que tú quieres. Y por último y no menos importante, cuando dejas de anexar lo material a la felicidad. Otra clave, ¿no? Si tu felicidad depende del virus, chingaste a tu madre, mi amigo. Lo material también son las perras malditas. Ya, compañeros, muchos de nosotros ya vivimos, bueno, yo ya vivo una vida de lujuria. Esteban vive una vida de lujuria, pero ya no es de lujuria de la que ustedes creen. Ya es cuando quieres lujos, güey. Es cuando ya te haces adicto a los lujos. Esa es la vida de lujuria ya después de cierto tiempo, ¿no? Y es cuando realmente entiendes, ¿no? Realmente sé qué significa la sobriedad. Porque no puedes tener algo que no conoces. No puedes practicar algo que no sabes. Hasta para servir tienes que saber. Y ahí empiezas a ver que los jóvenes en realidad lo que carecen son de instrucciones. Un joven no viene por historiales puteados, no le van a servir de nada. El de él no le sirvió. ¿Por qué creen que el del otro le va a servir? Todas las pedas, no sé si ustedes se acuerden, porque como que se les olvida a los alcohólicos de antaño. De hecho, en Vallarta me daba risa porque así eran las reuniones. En la peda hablan del trabajo y en el trabajo hablan de la peda. ¿Qué chingados vas a sacar de escuchar si ese era el tema de conversación de las pedas? Y las pedas y el día y aquello y aquello y aquello, ¿cierto, no? Y vienes aquí y escuchas hablar eso y dices tú, pues a mí no me sirvió hablar de las pedas. Porque hasta en eso éramos falsos, engañabas realmente con decir que te la pasaste a toda madre, que un ambientazo y que todo. No es cierto, güey. Esa pinche soledad que nadie puede describir te acompañó en compañía, en multitudes, en conciertos, pero ¿sigues sintiendo esa soledad? ¿Sí? Ah, pues te felicito. Te felicito porque esa es la verdadera entrada a la sobriedad. Soledad significa la edad del sol, la edad de iluminación. Agradece que sientes esa soledad a estas alturas de tu vida, porque es la trascendencia a la cuarta dimensión de la existencia. Decía el gran Bryan Adams, una de mis canciones preferidas, Heaven: encuentro difícil de creer que estamos en el cielo. Y Vilo decía que los alcohólicos hemos encontrado grandes trozos del cielo y hemos sido lanzados como en una catapulta a la cuarta dimensión de la existencia, en la que no habíamos ni siquiera imaginado. Es como el tema, hagas tolerancia, ahorita 24 horas, gracias.